conversación. Bueno, como les decía, pues iniciamos un ciclo de exposición. La primera guía o el primer trabajo, pues solamente investigaron, pero ahora pues nos disponemos a poder exponer pues los temas que han sido asignados. Hoy vamos a hablar sobre los procesos ya de una manera ya puntual, así que vamos a conocer sobre también los estados de conciencia también, especialmente pues hablando del sueño. Hacer una diferencia entre sueño y soñar, que son, vamos a ver, dos cosas muy diferentes que los compañeros que les toque ese tema pues lo van a poder explicar ahí. Así que, y también vamos a estar hablando sobre sensación, percepción, memoria, inteligencia y pensamiento y lenguaje. Así que, si el tiempo no nos llegara a alcanzar aquí en la cuenta, entonces ustedes, pues, vamos ¿cómo se llama? Vamos a habilitar la cuenta personal que tenemos. Así que la idea, pues, es que no dejemos de exponer este día. ¿Está listo el grupo ya de exposición, jóvenes? Sí, licenciado. Ya estamos listos. Excelente. Entonces voy a seguir, voy a darle ahorita, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener 30 minutos para poder exponer. Nadie abra la cámara de los que van a exponer. Y cuando ya termine la exposición, yo no los voy a interrumpir. Vamos a tomarnos unos minutitos para hacer algunas, ¿cómo se llama? Algunos comentarios. Así que, Licenciado, díganme. ¿puede repetir lo de la cámara? Es que no la escuché muy bien. Ahorita nadie de los que van a exponer va a abrir la cámara. Van a exponer así sin la cámara abierta. Pero ya cuando terminemos la exposición, nos vamos a tomar unos minutitos para hacer comentarios de la exposición. No van a ser, ¿cómo se llama? Preguntas o comprobar, nada de eso, no, sino que comentarios. Así que, y allí sí vamos a abrir las cámaras para que, pues, verlos allí a todos los que van a exponer. Aún los que ustedes, algunos que no van a exponer, pues, van a abrir la cámara y vamos a hacer algún comentario con referencia a lo que ustedes trataron. Bueno, ¿a quién le doy el dominio para la exposición, jóvenes? A mí, yo voy a presentar la pantalla. Herrera Gómez. Sí. Muy bien. Bueno, en este momento usted es el que nos comparte. Disculpe, Lick, pero no me sale la opción de compartir. Me sale que está inhabilitado. Pero ya lo compartí. Permítame. Muchas veces la conexión es tan lenta y muchas veces por eso. A mí me sale que se la dio a alguien más. Que no es Igual a mí que se la dio a otra ¿Y persona. a quién me la estaba pidiendo, pues? ¿Quién me la... Herrera Gómez. Vaya, Herrera Gómez se le ha dado. Pero sale Kaylee González. No le creo. Uy.
¿Y está la señorita por ahí? Sí, se mira. Sí, sí. Puedo comenzar ya. Puede comenzar ya. Ok. Tengan todos muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 1. Mi nombre es Chicas y nuestro grupo es el grupo número 1 y nos ha tocado hablar sobre soñar. Bueno, primeramente les voy a hablar sobre la fisiología del sueño. Y se dice que el sueño es un estado fisiológico que este conlleva a la abolición periódica de la conciencia vigil, de las respuestas a los estímulos ambientales. Y existen dos estados, que este es la vigilia cuando uno está despierto y el sueño cuando uno está dormido. En este se integra un conjunto funcional denominado que es el ciclo vigilia-sueño, cuya aparición rítmica es circadiana y resulta de la interacción de diferentes áreas a nivel del sistema nervioso, que son tres, que es el troncoencéfalo, el diencéfalo y la corteza cerebral. En el ritmo cardíaco presentamos que es una regulación subyacente a un ciclo fisiológico de 24 horas, que incluye un metabolismo, la temperatura corporal, la secreción de hormonas y patrones de sueño en los mamíferos. En el desarrollo de los estados de sueño-vigilia, este es un proceso dinámico y dependiente de la edad y este es directamente relacionado con el desarrollo del sistema nervioso. El conocimiento de los aspectos fisiológicos eh, del sueño es importante para poder entender algunas de las causas y la fisiopatología de los trastornos del sueño en niños y en adultos. El conocimiento de estos aspectos de la fisiología del sueño son muy importantes para poder entender algunas de las causas y las fisiopatologías de los trastornos del sueño, que estos se pueden presentar en niños y en adultos. Y los trastornos del sueño son relativamente frecuentes en niños con desarrollo típico y aún más frecuentes en niños con desviaciones en el neurodesarrollo, que estos pueden ser inclusive con signos de alarma o precursores para las anormalidades en el desarrollo del desarrollo neurológico. Y para finalizar se llama hipnogramia a la representación gráfica de las diferentes fases del sueño a lo largo de la noche. Esto es de la arquitectura del sueño y dice que a lo largo de la noche hay varios ciclos de sueño, que estos pueden ser de duración de 40 minutos en la infancia y de 80 a 90 minutos en el adulto mayor, y en los que se alternan ambos estados. La representación gráfica de la cronología de las diferentes fases del sueño, esos se pueden conocer como la hipnogramia. Gracias. Buenos días, yo soy Diana González y les voy a explicar un poco acerca de la evolución de los ciclos del sueño del niño pretérmino al niño a término. El SNC es el sistema ejecutivo que controla el sueño, sus componentes y el ciclo vigilia-sueño. De manera que la arquitectura del sueño está diseñada al estado de maduración cerebral. Los estudios del sueño en el feto recién nacido, pretérmino y recién nacido a término son escasos. Y con unas características determinadas, entre las que podemos destacar la diferenciación de los estados
de sueño en el pretérmino. Este se basa más en sus características conductuales y ciertos cambios fisiológicos que en el EEG. Los periodos que no pueden ser definidos claramente en alguno de los tres estados, vigilia, sueño activo y sueño tranquilo, se denominan sueño indeterminado o de transición. Este sueño predomina en el gran pretérmino, pero representa únicamente el 3% en el ciclo del recién nacido. El ritmo ultradiano y la periodicidad diurna de 24 horas se desarrollan pronto después del nacimiento. El ritmo de 24 horas emerge rápidamente, pero muestra un desarrollo completo. Desarrollo completo solo después de los 3 o 4 meses de edad. El patrón de desarrollo diurno, de descanso, actividad, está fuertemente influenciado por la madre y debido a estas dificultades se ha valorado la maduración de los movimientos corporales del pretérmino como una guía para valorar el sueño en estos niños, como el siguiente orden. Primero, los niños corporales a las 28 semanas de gestación, los movimientos corporales, lo siento, los movimientos oculares a las 30 semanas de gestación y la respiración a las 34 semanas de gestación. Buenas tardes, les hablaré sobre qué es el sueño. El sueño es una necesidad básica del organismo y su satisfacción nos permite la supervivencia. Todo lo que pasa en el cuerpo humano guarda un equilibrio, y si falla este equilibrio, el organismo tratará por todos los medios de volver a recuperarlo. Gracias a los experimentos de privación de sueño se ha comprendido que cuando se elimina completamente la posibilidad de dormir en un organismo, sobreviene la muerte. Cuando se le priva de sueño temporalmente o parcialmente, es decir, no se le deja dormir un día o no se le permite tener alguna fase concreta de sueño, en el organismo se produce en respuesta un aumento de la fase que se ha anulado y de la necesidad de sueño en los días posteriores a dicha privación. Esto viene a confirmar que en el organismo tratará por todos los medios de conservar su equilibrio recuperando aquello de lo que se le ha privado. Siguiente. Una de las funciones más importantes del sueño es su contribución en la regulación de la temperatura corporal, funcionando como un termostato que mantiene la temperatura que el organismo necesita en cada momento en función de las actividades que se lleva a cabo en él para facilitar los procesos metabólicos, hormonales, entre otros. Sin este importante termostato, el organismo moriría. A medida que aumenta la supresión de sueño, vemos cómo se produce un claro deterioro en el funcionamiento diurno. Se produce una disminución del rendimiento intelectual con dificultades de concentración y utilización de la memoria, así como de la capacidad de abstracción y razonamiento lógico. Disminuyen los reflejos produciendo un aumento del tiempo necesario para reaccionar a un estímulo, lo que puede favorecer el riesgo de accidentes de tráfico, domésticos y laborales. ¿El por qué dormimos? Pues dormimos para poder estar despiertos por el día y que precisamente estamos despiertos y activos durante todo el día y en algún dado caso necesitamos dormir. El sueño es una necesidad básica del organismo y su satisfacción nos permite la supervivencia. Todo lo que pasaría en el cuerpo guarda un equilibrio y si falla este equilibrio, el organismo trataría, como ya les había dicho, trataría por todos los medios de volver a recuperarlo. Esto viene a confirmar que el organismo trataría por todos los medios conservar su equilibrio, recuperando aquello que se le privó. Estos mismos estudios han servido para acercarnos a la comprensión de las funciones del sueño y de sus diferentes fases. Aún estamos muy lejos de obtener respuestas claras respecto a este fenómeno. Parece que el sueño no REM tendría una función relacionada con la reparación de tejidos corporales y conservación y recuperación de la energía, mientras que durante el sueño REM predominarían los restos de reparación cerebral, reorganización neuronal, consolidación y almacenamiento de recuerdos relevantes y eliminación y el olvido de lo que no son.
Siguiente, por favor. La función más importante del sueño es su contribución en la regulación de la temperatura corporal, ya que funciona como un termostato que mantiene la temperatura en el organismo, ya que éste lo necesita en cada momento en función de las actividades que se llevan a cabo en él para facilitar los procesos metabólicos y hormonales. Sin ese termostato, el organismo, como bien dicho, moriría. A medida que se aumenta la supresión de sueño, vemos cómo se produce un claro deterioro en el funcionamiento diurno y se produce una disminución de rendimiento intelectual con dificultades de concentración y utilización de la memoria, así como la capacidad de abstracción y razonamiento lógico. Disminuyen los reflejos, produciendo un aumento del tiempo necesario para reaccionar a un estímulo. Ahora bien, ¿cuántas horas hay que dormir? Las necesidades básicas del sueño para mantener las funciones y supervivencia del organismo se sitúan sobre una media de 4 o 5 horas de sueño cada 24 horas. El resto de horas que dormimos contribuyen a mejorar nuestro bienestar y mayor vida. Un estimado de esta media de 8, ya que 3 horas podría encontrarse el punto óptimo para un mayor descanso. Gracias. Buenas tardes, yo voy a hablar un poco sobre lo que son las etapas del sueño, las cuales se comprenden en 5. La primera etapa es de adormecimiento, que comprende aproximadamente los primeros 10 minutos del sueño, desde que estamos en periodo de vigilia hasta que nos adormecemos. Una etapa de transición. La segunda etapa, que es el sueño ligero. El cuerpo va desconectando lentamente de aquello que hay en nuestro entorno y tanto nuestra respiración como nuestro ritmo cardíaco se van ralentizando. La tercera etapa, que es la de transición, se trata de una etapa corta, de apenas 2 o 3 minutos, en la que nos acercamos al sueño profundo. La cuarta etapa, de sueño profundo o de sueño delta. Durante esta fase del sueño también es difícil despertarnos. Nuestro ritmo respiratorio es muy bajo, así como nuestra presión arterial, que suele descender entre un 10 y 30%. Y la quinta etapa, que es la etapa de sueño paradójico, tiene una alta actividad cerebral, muy similar a la que tenemos mientras estamos despiertos. Durante la fase del sueño REM, la actividad cerebral es muy alta. Para nuestros músculos se encuentran bloqueados. ¿Y por qué soñamos? Como sabemos, los sueños son representaciones de nuestros sentimientos también, o de las preocupaciones que nosotros podamos tener. Entonces, en los sueños se representan las alegrías, las tristezas, las preocupaciones y deseos que podamos proyectar. En los sueños es posible crear lugares, personas y otros mundos. Y podemos hacer cosas que nunca haríamos despiertos. ¿Sabías que en promedio pasamos una tercera parte de nuestras vidas durmiendo? Y no es por menos, dormir es importante. Según el Instituto de Corazón, Pulmón y Sangre de los Estados Unidos, dormir adecuadamente es fundamental para aprender y recordar cosas, para reaccionar, ser creativo y para la reparación de muchos tejidos del cuerpo, entre otras cosas. Gracias. Trastornos del sueño. Los trastornos del sueño son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inesperados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. Parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una afección en la cual usted no puede moverse ni hablar cuando apenas se queda dormido o al despertar. Durante un episodio de parálisis del sueño, usted está totalmente inconsciente en el mismo momento. El trastorno que consiste en la imposibilidad de moverse y hablar cuando se pasa del sueño a la vigilia. Un episodio bastante común que suele generar cierta angustia a quien lo padece, ya que suele ir acompañado de las alucinaciones. Por momentos, el cerebro y el cuerpo se descoordinan y de ahí
que recuperamos la conciencia antes que la movilidad corporal. La parálisis del sueño es un fenómeno por el cual se produce al despertar incompletamente la persona. En una entrevista conocida a la F-Salud, el doctor Diego García Porriger, director del Instituto de Investigaciones del Sueño y expresidente de la Sociedad Española del Sueño, explica las características de la parálisis del sueño. Durante la fase del sueño REM, existe una gran actividad de la corteza cerebral. Se producen los sueños y se da una anatomía muscular generalizada. En ocasiones, estas características fisiológicas del sueño REM se introducen de alguna manera en la fase no REM. Siguiente, por favor. ¿Por qué se produce la parálisis del sueño? En orden de frecuencia de mayor a menor probabilidad, las causas por las que un individuo puede llegar a desarrollar la parálisis son: 1. Asociación a otra patología. La parálisis del sueño puede ser síntoma de otra enfermedad. La más frecuente es la narcolepsia, una enfermedad por la que se tiene dificultades para mantenerse despierto durante el día. 2. Causas aisladas relacionadas a la privación del sueño severa. En segundo lugar, la parálisis del sueño afecta a sujetos sanos que se encuentran sometidos a privación del sueño severa. Y 3. Causa tipo familiar. La causa tipo hereditario es menos frecuente. Se produce cuando hay varios miembros de la familia que padecen parálisis del sueño como síntoma único. Siguiente. Sus causas. La parálisis del sueño es muy común. Muchas personas han tenido por lo menos un episodio durante su vida. No se conoce en sí la cabalidad de su causa. Las investigaciones muestran las siguientes relaciones con esta parálisis: no dormir lo suficiente, no tener un horario regular para dormir, como quienes trabajan en turnos, estrés mental y dormir boca arriba. Ciertos problemas médicos pueden asociarse con parálisis del sueño, que son trastorno del sueño como la narcolepsia, algunas afecciones mentales como el trastorno bipolar, TPT, trastorno de pánico, uso de ciertos medicamentos como el TDAH y el uso de sustancias. La parálisis del sueño no está relacionada con el problema médico, que se conoce como sueño aislado. Gracias. Bueno, ya les voy a continuar hablando sobre el insomnio. Y se dice que este es un trastorno del sueño muy común. Si alguna persona lo padece, tiene problemas para conciliar el sueño, quedarse dormido o los dos. Como resultado, dormirá poco o tendrá un sueño de muy poca calidad. Quizás no se sienta descansado al levantarse. Y hay tipos de insomnio, que el primero es el insomnio que puede ser agudo, que este es de corta duración, o crónico de larga duración. Y se dice que el insomnio agudo es común y las causas más frecuentes incluyen estrés por el trabajo, presiones familiares o un evento que ha sido traumático. Por lo general, este puede durar de días a semanas, y el insomnio crónico dura un mes o hasta más. Y la mayoría de los casos de insomnio crónico son secundarios. Esto significa que son el síntoma o el efecto secundario de algún otro problema, como ciertos problemas médicos, medicamentos u otros trastornos del sueño, algunas sustancias como la cafeína, el tabaco o en algunas ocasiones es el alcohol, que también puede ser una causa. A veces el problema principal es el insomnio crónico, que esto significa que no tiene otra causa y su origen no se comprende muy bien, pero el estrés de larga duración, el malestar emocional, los viajes y el trabajo en turnos
pueden ser factores y en general el insomnio primario dura más de un mes. Y para finalizar, ¿quién está en riesgo de tener insomnio? Y como anteriormente les había dicho que el insomnio es común y este afecta con mayor frecuencia a los hombres y este puede tener a cualquier edad, pero es más común en adultos mayores que también tienen un mayor riesgo de insomnio si estos están en mucho estrés, tienen problemas con dinero, trabajan de noche, tienen un estilo de vida sedentario y algunos de los síntomas del insomnio incluyen permanecer despierto por un periodo de tiempo bastante largo, dormir solo por periodos cortos, estar despierto durante gran parte de la noche, sentirse como si no hubiera dormido nada y despertarse demasiado temprano. Gracias. La siguiente, por favor. La otra. El síndrome de las piernas inquietas. El síndrome de las piernas inquietas es un problema del sistema nervioso que provoca la sensación de un impulso irrefrenable a levantarse, pasear o caminar. La persona que se siente incómoda, la persona se siente incómoda si no mueve las piernas, aunque esta sensación se detiene con el simple movimiento de estas. Nadie sabe exactamente qué causa este síndrome, pero puede deberse a un problema con la forma en cómo las células del cerebro utilizan la dopamina. La siguiente. Este síndrome puede estar relacionado con otras afecciones. Puede ocurrir con mayor frecuencia en personas con enfermedad renal crónica, diabetes, deficiencia de hierro, de magnesio o de ácido fólico, mal de Parkinson, neuropatía periférica o esclerosis múltiple. También puede ocurrir a con personas que están embarazadas, utilizan medicamentos como bloqueadores de los canales de calcio, litio o neurolépticos, están suspendiendo el uso de sedantes o consumen cafeína. El síndrome ocurre con mayor frecuencia en personas de mediana edad y adultos mayores. También hay más probabilidades de que las mujeres lo tengan que los hombres. Y el síndrome de piernas inquietas se puede transmitir, o bueno, comúnmente se transmite de padres a hijos. Y esto se puede notar cuando los síntomas comienzan a temprana edad. Gracias. La narcolepsia es un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño. La persona que padece narcolepsia a menudo tiene dificultades para mantenerse despierto durante periodos largos, sin importar las circunstancias. La narcolepsia puede provocar alteraciones graves en la rutina. En ocasiones, la narcolepsia puede estar acompañada por una pérdida repentina del tono muscular, que puede producirse por una emoción intensa. La narcolepsia acompañada con cataplegia se conoce como narcolepsia de tipo 1 y la narcolepsia que se ocurre sin cataplegia se conoce como narcolepsia de tipo 2. Siguiente, por favor. Sus síntomas. Número 1. Somnolencia excesiva durante el día. Las personas que padecen narcolepsia se quedan dormidas sin aviso previo, en cualquier lugar y momento.
Por ejemplo, es posible que estés trabajando o hablando con un amigo y de repente te duermas durante algunos minutos o hasta media hora. Cuando te despiertes te sentirás descansado, pero más adelante volverás a sentir sueño. 2. Pérdida repentina del tono muscular. Este trastorno llamado cataplegia puede provocar varios cambios físicos, desde problemas en la habla hasta debilidad absoluta en la mayoría de los músculos y puede durar unos cuantos minutos. La cataplegia no se puede controlar y es provocada por las emociones intensas, porque por lo general como la risa o la emoción, pero en ocasiones también aparece con el miedo, la sorpresa o el enojo. Por ejemplo, cuando te ríes es posible que tu cabeza caiga sin control o te doblen las rodillas de repente. Número 3. Parálisis del sueño. Aquellos que sufren narcolepsia a menudo experimentan una incapacidad temporal para moverse o hablar mientras se quedan dormidos o al despertar. Estos episodios suelen ser breves, duran entre unos o 2 minutos, pero provocan miedo. 4. Cambios en el ciclo del sueño con movimiento rápido de ojos, REM. Durante el ciclo REM es que ocurre por lo general. Los sueños del ciclo REM pueden presentarse en cualquier momento, de día o en la noche. Para las personas que padecen narcolepsia, aquellos que tienen narcolepsia a menudo llegan rápido al ciclo REM, por lo general unos 15 minutos después de quedarse dormidos. Y 5, alucinaciones. Estas alucinaciones se conocen como alucinaciones hipagógicas. Si ocurren cuando te estás quedando dormido o alucinaciones hipnológicas. Si suceden al despertar. Un ejemplo es la sensación de que hay algún extraño en la habitación. Siguiente. Sus causas. Se desconoce la causa exacta de la narcolepsia. Las personas con narcolepsia tipo 1 tienen niveles bajos de las sustancias químicas hipocretina. La hipocretina es un neuroquímico imparable del cerebro que ayuda a regular la vigilia y el sueño movimiento ocular rápido. Los niveles de hipocresia son particularmente bajos en las personas que experimentan cataplegia. Se desconoce qué causa exactamente la pérdida de las células productoras de la hipocresia en el cerebro, pero el exceso sospecha que se debe a una reacción autoinmune. Sí. Gracias por su atención prestada. ¿Cuántos son del grupo? Somos 10 o 9. Muy bien. Entonces deben de haber 10 cámaras abiertas aquí. Solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, mientras hablamos, para porque hay otros compañeros que están, qué tan importante, jóvenes, es esta actividad. Yo les pregunto a ustedes, en lo que ustedes investigaron y revisaron artículos y quizás pudieron ver algún video, alguna investigación, las personas, o también a través de la vivencia con otros amigos, cuando conversan, siempre dicen, mira, ¿cuánto dormís vos? Ah, yo duermo unas 3 horas, yo me despierto. Yo les pregunto a ustedes, las personas o su círculo de amigos, ¿o ustedes han investigado sobre si las personas están durmiendo lo suficiente? ¿O cuánto deberíamos de dormir nosotros los seres humanos? Pregunto. ¿Alguien quiere contestar? 8 horas. 8 Yo lo horas. que leí es que la necesidad de sueño disminuye conforme tu edad va aumentando. ¿Quién me está hablando? Disculpen.
¿Quién me está hablando? Yo, Alejandra Mejía. ¿Puede abrir la cámara, por favor? Yo no soy parte del grupo, solo un comentario. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, Excelente. en general, como dijo ella, también son de 7 a 8 horas. Y bueno, en mi círculo de amigos no duermen lo que es, o sea, algunos se quedan hasta 10 noche y ajá, no cumplen con la hora establecida para dormir. Y quieras o no, eso termina perjudicando más adelante. Muy bien. ¿Qué opinión tiene esto de dormir? Yo he escuchado conozco algunos adolescentes andan entre los 16 años y he escuchado allí de que ellos dicen, me duermo a las 3 de la mañana. Claro, me levanto a la 1 de la tarde. ¿Ustedes qué piensan de eso? Hablando de la relación del trabajo que ustedes han hecho. Eso, ¿cómo lo podríamos catalogar? Bueno, según mi punto de vista, ¿no? Sí, correcto. A mí me pasó eso. A mí me pasó eso cuando estábamos en pandemia. Sí, Entonces, digamos que eso arruina muchísimo el ciclo de sueño. Entonces, la persona puede dormir hasta 10, 12 horas continuas, pero siempre se levanta con mucho sueño. A mí me pasaba eso, entonces creo que no es lo recomendable porque siempre se levanta uno súper cansado. Entonces eso arruina muchísimo el ciclo de sueño. muy bien. Yo quisiera que ustedes nos dieran, 5 de ustedes nos dieran una recomendación con relación a al, al poder dormir, pues, al poder dormir. ¿Qué recomendación podrían ustedes brindarme en este momento? Recomendación. Una recomendación, Vamos a ver, Herrera Gómez, dígame. bueno, una recomendación diría dormir siempre a las 8 horas, ya que si dormimos menos de esa hora nos podemos levantar cansados o unas veces de mal humor. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, mi recomendación es que no se queden hasta en la madrugada hablando con el bicho o la bicha. O sea, si de verdad los quieren, pues van a aceptar que no estén hasta la madrugada hablando con ustedes. O sea, primero piensen en su salud, después en el noviazgo. Muy bien, gracias, señorita Diana. Boris, dígame, por favor. Una de las recomendaciones sería para los estudiantes que se quedan hasta tarde realizando tareas y cosas así, tratarlos de hacer lo más temprano posible para poder cumplir el ciclo de sueño y no estar al día siguiente con gran sueño a la hora de clase. El compañero ha mencionado algo bien interesante. Ustedes que van a estudiar, que están estudiando medicina, saben pues lo que significa esto, estudiar. Entonces, deben de equilibrar esta parte del sueño. Yo creo que fue un contenido muy completo porque nos hablaron de las etapas, nos hablaron de la importancia y nos hablaron de los trastornos. Y en este momento pues estamos hablando sobre la aplicación de eso a través de estas sugerencias que nos dan. Bueno, jóvenes, pueden cerrar su cámara y vamos al siguiente grupo que nos va a exponer en este momento. ¿Estamos listos? Vamos. Estamos grabando. Bueno, hoy hablamos de sensación y percepción. Los micrófonos son suyos. Ok, bueno, buenas tardes, licenciado y compañeros. Este día vamos a hablar de sensación y percepción. Siguiente.
Para comenzar, ¿qué es la sensación y la percepción? La sensación y la percepción son procesos que nos permiten reunir y comprender la información del mundo exterior. Siguiente. Vamos a dividir esta definición en dos. La primera parte sería la sensación. La sensación es la secuencia de eventos que produce una sensación, parece bastante simple, pero alguna forma de energía estimula una célula receptora en uno de los órganos sensoriales. Si el estímulo es suficientemente fuerte, el receptor envía una señal a lo largo de los nervios sensoriales al área apropiada de la corteza cerebral, que es cuando nosotros tenemos la sensación. Siguiente. ¿Cómo distingue el encéfalo entre las imágenes y los sonidos, las sensaciones de tacto y el equilibrio? Siguiente. La respuesta son los umbrales. Tenemos los umbrales sensoriales, que esto se refiere al grado en el que un sujeto reacciona ante un estímulo determinado, teniendo en cuenta la intensidad necesaria para notarlo y para que se vuelva molesto, entre otros parámetros. Siguiente. Luego tenemos el umbral absoluto. Esta es la intensidad mínima de energía física requerida para producir una sensación. Los psicólogos presentan un estímulo de diferentes intensidades y le preguntan a la gente si siente algo. La sensibilidad a la luz, el sonido, la presión u otros estímulos varía de una persona a otra e incluso de un momento a otro para la misma persona. Siguiente. Luego tenemos el umbral diferencial. El umbral diferencial es el cambio más pequeño en la estimulación que se detecta el 50% de las veces. Al igual que el umbral absoluto, el umbral diferencial varía de una persona a otra y de un momento a otro para la misma persona. Y al igual que los umbrales absolutos, los umbrales diferenciales nos dicen algo acerca de la flexibilidad de los sistemas sensoriales. Siguiente. Ahora también tenemos la percepción subliminal. ¿Qué son los mensajes subliminales? Los mensajes subliminales son mensajes que caen por debajo del umbral de la percepción consciente y que por ende se supone que son percibidos a nivel subconsciente. Pero sin embargo, en algunas ocasiones la mente se engaña. Siguiente. Y tenemos la percepción extrasensorial. Esta percepción es tenida por pocas personas. Algunas personas afirman tener un poder adicional de percepción que está más allá de los sentidos normales. Este poder es inusual, conocido como percepción extrasensorial o PES. Se define como una respuesta a un evento desconocido no presentado a ninguno de los sentidos conocidos. Siguiente. Ok, yo les voy a hablar de uno de los sentidos, el cual es la visión. ¿Por qué la visión es nuestro sentido más importante? En el caso de nosotros, los seres humanos, la visión califica como el sentido más importante debido a que el 70% de los receptores sensoriales de nuestro cuerpo se localizan en los ojos, como por ejemplo, con la visión podemos percibir el menor detalle de los objetos cercanos, captar amplios panoramas, montañas distantes o mirar las estrellas situadas a cientos de años de luz. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué es la adaptación visual? Es un proceso parcial que retrocede y avanza. ¿Qué quiere decir? Que los ojos se ajustan de la ausencia de estimulación a la estimulación, de menos a más estimulación y viceversa, como podemos notar en la imagen. En el ojo izquierdo hay mayor estimulación y en el ojo derecho hay menor estimulación. Siguiente, por favor. ¿Qué es la adaptación a la oscuridad? Nos permite ver en la oscuridad o al menos de manera parcial, ya que los ojos nunca se ajustan por completo. Esta es la razón por la cual en ocasiones se experimenta una post-imagen. ¿Qué es una post-imagen? Es una imagen que produce en nuestra visión una sensación irreal. La adaptación a la luz ayuda a nuestros ojos a ajustarse a luz brillante y tenemos el ejemplo en la imagen de abajo. En penumbra o oscuridad hay mayor estimulación y en luz abundante hay menor estimulación. Siguiente, por favor. Ok, la visión del color. Los seres humanos, al igual que muchos animales, ven a color. El sistema de visión humana nos permite ver una extensa gama de colores. El matiz, saturación y brillantez son tres aspectos separados de nuestra experiencia de color. El matiz se refiere a los colores rojo, verde y azul. Siguiente, por favor. Ok,
Las teorías de la visión del color. Las teorías de la visión del color intentan explicar la manera en que los conos de los que apenas se encuentran alrededor de 150.000 en la fobia pueden distinguir tantos colores diferentes. Una clave radica en la mezcla del color. Siguiente, por favor. Tal como lo es la teoría tricomátrica, sostiene que el ojo contiene 3 tipos de receptores de color que corresponden más a la luz roja, verde o azul. El encéfalo está en posibilidad de detectar cualquier color e incluso diferencias sutiles entre colores casi idénticos. Eso nos dice que donde es el color rojo, verde o azul, de esos colores dependen los demás colores. Siguiente, por favor. La teoría del proceso oponente sostiene que los receptores están especializados para responder a cualquier miembro de las 3 pares de colores básicos, los cuales son rojo, verde, amarillo, azul y negro, blanco, lo cual es el emparejamiento de 2 sensaciones de color que son contrarios el uno a la otra, como es el rojo y el verde. El rojo es un color de luz y el verde es un color de oscuridad. El amarillo es luz, el azul es oscuridad, el negro es oscuridad y el blanco es luz. Siguiente, por favor. El sentido auditivo o de audición. Las neuronas juegan un papel importante en nuestro sistema auditivo, ya que extraen mucha información de ecos, un proceso conocido como ecolocalización, por lo que los problemas de sordera son más difíciles, sino que más importantes, ya que significan la pérdida del estímulo más vital. Como se ha visto, nuestro sistema auditivo es muy sutil o es muy delicado y complicado, por lo que los problemas de audición o trastornos auditivos son relativamente comunes. Se estima que en Estados Unidos unos 28 millones de estadounidenses padecen de sordera parcial o total. Siguiente, por favor. Veneno de serpiente. Y que sí tienen veneno. Pueden apagar los micrófonos, por favor. Esta es sin duda una de las más crazy. Esto está loco. Miren cómo mete su mano ahí con la serpiente. Lo que puede hacer el compañero que tiene el dominio, ayudarnos en eso, por favor. Ok, el sonido. Lo que nosotros llamamos sonido es un proceso que consiste en la interpretación que hace nuestro encéfalo del flujo y del reflujo de las moléculas de aire que golpean nuestro tímpano. Los sonidos son experiencias psicológicas creadas por el ya mencionado encéfalo en respuestas a las estimulaciones. Para este sentido, se pueden tener estimulaciones físicas, que son las ondas sonoras, las cuales producen vibraciones. La frecuencia de una onda es la que determina principalmente la altura tonal, es decir, lo alto o lo bajo que nos parece un sonido. Y la amplitud de una onda determina el volumen que tiene un sonido. Siguiente. Las teorías de la audición. En la audición existen 2 teorías para explicarnos cómo es que diferentes patrones de ondas sonoras se codifican en mensajes nerviosos. Siguiente. La primera teoría es la teoría del lugar. Nos dice que el encéfalo determina la altura tonal al advertir el lugar de la membrana basilar, donde el mensaje es más fuerte. La membrana basilar es la responsable de la respuesta en frecuencia del oído humano. Siguiente. La segunda teoría es la teoría de frecuencia. Esta teoría nos dice que las frecuencias que tienen las vibraciones de la membrana basilar es traducida en una frecuencia igual de impulsos nerviosos, pero las neuronas no pueden descargar con tanta rapidez como las frecuencias del sonido con la altura tonal más alta. Siguiente, el sentido del olfato. El olfato es nuestro sentido más primitivo que tenemos. Con los aromas, algunos los encontramos agradables
o atrayentes, pero otros los encontramos repulsivos o que no son de nuestro agrado. Y muy rara vez logramos percibir olores neutrales. En nuestras cavidades nasales pasa el aire que lleva moléculas con sustancias presentes que activan nuestro sistema del olfato. Hay unas sustancias químicas llamadas feromonas que son usadas por los animales con fines de comunicación. Las feromonas son detectadas por receptores en el órgano vomeronasal o OVN. La mayoría de los animales se basan en los olores para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo seguro e inseguro. En los seres humanos, esta función del olfato parece haberse trasladado a nuestras emociones, por lo que el olfato juega a menudo un papel crucial en la determinación de nuestros gustos y de nuestros disgustos. Los humanos tenemos la cantidad de 5 millones de células receptoras dedicadas al sentido del olfato, comparadas con las 220 millones aproximadamente que posee, por ejemplo, un perro ovejero. Nuestra cantidad que nosotros tenemos es muy pequeña. Pero nuestros órganos olfativos relativamente pequeños son sumamente sensibles. Según la estimación, son cerca de 10.000 veces más sensibles que nuestro sentido del gusto. Nuestro sentido del olfato experimenta adaptación de manera muy similar a nuestros otros sentidos, aunque podemos distinguir entre un gran número de olores. En ocasiones resulta difícil que nosotros podamos identificar olores que ya no son familiares. Siguiente. El sentido del gusto. Para entender el sentido del gusto, tenemos que percibir primero un sabor. El sabor se da por la combinación compleja entre el sentido del gusto y el sentido del olfato. Se tienen 5 gustos principales o sabores, que son el dulce, el ácido, el salado, el amargo y el umami, que es una respuesta al glutamato monosódico y proteínas relacionadas. Todos los otros sabores o gustos se derivan de las combinaciones de los que ya mencioné. El sentido del gusto, en el sentido del gusto, las células receptoras se alojan en las papilas gustativas que tenemos en la lengua, las cuales a su vez se encuentran en las papilas. Y las papilas son unas pequeñas como bolitas o protuberancias que nosotros tenemos en la superficie de nuestra lengua. Siguiente. El tacto o el sentido de la piel. La piel es nuestro órgano sensorial más grande y tiene numerosos receptores nerviosos a lo largo de nuestra superficie. El tacto es muy necesario para el desarrollo humano. El tacto en ocasiones tiene efectos terapéuticos. Por ejemplo, el masaje suave que tiene el crema de los bebés prematuros, cargándolos o masajeándolos con regularidad, se incrementa en su tasa que pueden tener de crecimiento. Estos hallazgos corroboran la creencia común de que el tacto se encuentra entre nuestros sentidos más reconfortantes. Los receptores de la piel dan lugar a las sensaciones de presión, temperatura y dolor, pero la relación entre estos receptores y nuestras experiencias sensoriales es sutil. Los investigadores creen que nuestro encéfalo utiliza la información compleja acerca de estos patrones de actividad recibida por muchos receptores diferentes para detectar y discriminar entre las sensaciones de la piel. Ahora voy a hablarles de la percepción. La percepción pues tiene lugar en el encéfalo. El encéfalo crea experiencias perceptuales que van más allá de la suma de los sentidos que podríamos tener. Por ejemplo, si estamos oliendo algo o escuchando, ya la percepción es como se recibe esta información sensorial y ya se analiza y se trata de discernir pues para pensarlo y recibirlo de la mejor manera. Existen varias maneras en que el encéfalo interpreta el complejo flujo de información de los diversos sentidos.
y crea estas experiencias perceptuales que van más allá de solo lo que se siente. La organización perceptual. Los psicólogos de la Gestalt creían que el encéfalo crea una experiencia perceptual coherente, que es más que la simple suma de todos los sentidos que podríamos experimentar, y lo hace de manera predecible. En cada caso percibimos algunos objetos como figuras y otra información sensorial como fondo. Sin embargo, en ocasiones no disponemos de las señales suficientes. Por ejemplo, un solo de violín. Este va a destacar con el fondo, que sería la orquesta sinfónica. Cuando usamos información sensorial para crear percepciones, llenamos la información faltante, agrupamos diversos objetos, vemos objetos enteros y escuchamos sonidos con significado. Las constancias perceptuales. Se refiere a la tendencia a percibir los objetos como relativamente estables e inalterables, a pesar de los cambios en la información sensorial. Como por ejemplo, una casa blanca. La casa blanca, si la vemos de día o de noche o de diferentes ángulos, siempre vamos a recibir esa misma información y va a ser constante, que es una casa blanca. Aunque la veamos de noche o de día, ese objeto va a seguir constante en cómo nosotros lo percibimos. Sin esa capacidad de cómo podemos percibir esas cosas, encontraríamos al mundo muy confuso, ya que todo cambiaría constantemente para nosotros. Percepción de distancia y profundidad. La habilidad para juzgar distancia y profundidad es súper importante para nosotros como humanos y organismos vivos, pues nos permite movernos con libertad. Por ejemplo, si nosotros queremos agarrar un lápiz de una mesa o cualquier otro objeto, sabemos que tenemos que extender nuestra mano, pero la profundidad nos dice hasta dónde tenemos que extenderla para agarrar el objeto que necesitamos. Entonces, esto evalúa la profundidad de los objetos y también el espacio que ocupan, ya que no vamos a usar ni la misma fuerza ni la misma distancia para agarrar un teléfono que está muy cerca de nosotros, agarrar tal vez a nuestro perrito que está más lejos, ¿verdad? Sino que hacemos esa diferencia de volumen y también de profundidad. Percepción de distancia a profundidad. Están también las señales monoculares, que cuando los objetos están a bastante distancia, nosotros podemos verlos como borrosos, ya cuando están muy lejos, por ejemplo, en este muelle. Si tratamos de ver dónde termina este muelle, pues vamos a verlo bastante borroso como lo vemos inicialmente, ¿verdad? Esa también la perspectiva lineal, que es otra señal monocular. Y se basa en que el hecho de que dos líneas paralelas parecen unirse en el horizonte. Igualmente, si vemos esta casa de un lado, podemos ver que sus vigas no están unidas, ¿verdad? Pero ya cuando tratamos de ver hasta dónde terminan, sí podemos ver que parecen que todas vienen del mismo origen y están unidas. Y también está la perspectiva de área, donde los objetos distantes tienen una apariencia brumosa y un trazo borroso, como cuando queremos ver el horizonte, ¿verdad? Como queremos ver un volcán a lo lejos o una cordillera de montañas, podemos observar que se va haciendo más borroso mientras nos alejamos más. También está el gradiente de textura y el paralaje de movimiento. En el gradiente de textura, un objeto que tenemos cerca a nuestra vista parece tener una textura rugosa o detallada, como por ejemplo si agarramos una fresa. Si la vemos de lejos, no vamos a ver tal vez las semillitas que tiene, pero al ponerlo de cerca podemos ver las protuberancias y semillitas que esta puede tener. Y también está el paralaje de movimiento, que significa que cuando está a distancia los objetos, los vamos a ver, entre más cercano está el objeto a nuestro punto de vista, van a parecer que se están moviendo en dirección opuesta a nuestra cabeza. Como cuando queremos ver un pino y nosotros movemos la cabeza un poco a nuestra derecha, parece que el pino se está moviendo a la izquierda y viceversa.
¿Nos escuchan, jóvenes? Bueno, ahora vamos a continuar con la percepción del movimiento. La percepción del movimiento implica información visual de la retina y mensajes de los músculos alrededor de los ojos cuando siguen un objeto. Como podemos observar en esta imagen, que es una imagen que parece que se está moviendo, pero en realidad no se está moviendo. Siguiente. El movimiento real. La percepción del movimiento real parece estar menos determinada por imágenes que cruzan la retina que por la forma en que la posición de los objetos cambia en relación con el fondo percibido como inmóvil. Siguiente. El movimiento aparente. Es una ilusión que ocurre cuando percibimos movimiento en objetos que en realidad están estáticos. Una forma de movimiento aparente, se conoce como ilusión autocinética, el movimiento percibido creado solo por un objeto estático. La ilusión del movimiento estroboscópico. Este se genera por una rápida serie de imágenes estáticas. La mejor ilustración de esto es una película en movimiento, la cual en realidad no tiene ningún movimiento. Para entender mejor este movimiento, se hace a través de, como por ejemplo, una luz, que se llama el efecto Phi. Se coloca una luz a la par de otra y se encienden de forma intermitente. Esto se percibe como un movimiento lineal en el espacio dependiendo del tiempo que se tardan en encenderse. Esto se conoce, la siguiente, sí, el fenómeno Phi. Este conjunto de experiencias se llama como efecto Phi, el cual consiste en una serie de procesos postretinianos que permite que interpretemos imágenes fijas como movimiento, sometiéndolos a una velocidad alta. Los psicólogos de la Gestalt establecen que percibimos movimiento aunque ningún estímulo esté moviéndose realmente. Por lo tanto, nuestra percepción no depende solo del estímulo, sino de la experiencia total del movimiento y la reorganización que hacemos de ella. Gracias a este efecto también entendemos que el atributo más importante para transmitir el movimiento por encima del color y la forma es la luminosidad, la intensidad de la luz con la que lo percibimos. Siguiente. Las ilusiones visuales. Una ilusión óptica es cualquier ilusión del sentido de la visión que nos lleva a percibir la realidad de diferentes formas. Puede ser de carácter fisiológico, asociada a los efectos de una estimulación excesiva en los ojos o el cerebro, como puede ser un brillo demasiado radiante, un color muy fuerte, un movimiento muy rápido, entre otros. Por ejemplo, el encandilamiento tras ver una luz potente, como decimos nosotros, una luz enceguecedora o cegadora. O de carácter cognitivo, en las que interviene nuestro conocimiento del mundo, como el jarrón de Rubin, en el que percibimos dos caras, o un jarrón indistintamente. No sé si han visto ese jarrón, que prácticamente es un dibujo que a simple vista, o muchos lo que perciben primero son las dos caras, o muchos perciben de primero el jarrón. Estas ilusiones cognitivas se dividen habitualmente en ilusiones de ambigüedad o ilusiones de distorsión o paradójicas. Y también tenemos las ilusiones ficticias, que estas son más bien alucinaciones, donde las imágenes no son perceptibles con claridad por el ojo humano, ya que nuestro cerebro solo puede asimilar una imagen a la vez. En conclusión, el cerebro humano solo puede concentrarse en un objeto, por lo que cuando se presentan dos formas en una sola imagen, se ocasiona una confusión y el cerebro entra en desorden, con lo que esto lleva a ver otra visión muy diferente de lo que se está viendo. Por ejemplo, cuando se ponen dos cuadrados del mismo color o del mismo tono, del mismo color, pero si estos se separan y se colocan a la par de un color más oscuro y el otro a la par de un color más claro, estos tienden a verse diferentes, pero en realidad tienen el mismo color. Luego tenemos la ilusión perceptual. Las ilusiones
ponen también en evidencia que la percepción no está determinada objetivamente o exclusivamente por los datos del estímulo de forma absoluta, sino que existen determinantes estrictamente psicológicos, los cuales ponen de manifiesto merced a ellas. Un ejemplo de esto es que la ilusión perceptual puede ser también auditiva. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado alguna vez los audios 3D, que muchas veces se percibe un sonido de una forma más fuerte del lado izquierdo o de una forma más suave del lado derecho, y se tiende a generar una sensación de que quien nos está hablando está realmente cerca de nosotros. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, qué bueno es hablar sobre la sensación y percepción. Voy a pedirle al grupo que abra su cámara muchas gracias a los que... ¿Cuántos son del grupo? Somos 8, creo. Muy bien. Nos faltan 3 jóvenes. ¿Quiénes son los que expusieron ahorita? Vamos a ver. ¿Usted? ¿Quién más? Yo. Ahí. 4. Muy bien. Miren, hablar de sensación y percepción. Hay una línea bien pequeña entre los dos. Muchas veces nos confundimos con eso, entre la sensación y percepción. Pero, por ejemplo, ¿qué puede significar, por ejemplo, el sonido de una bocina, o de una campana, o de una alarma, o de una ambulancia? O el olor también, por ejemplo, del gas que se está fugando. O también, por ejemplo, cuando vamos a comprar un producto a un almacén, nos llevamos sorpresa, porque cuando lo vemos en el almacén, está muy bonito. Le miramos los colores, como ustedes lo han mencionado, las texturas. Muchas veces el vendedor o la empresa se propone crearnos una imagen bien hasta surrealista de ese producto. Por ejemplo, nosotros cuando vemos, por ejemplo, anuncios de televisión, muchas veces allí nos llaman la atención a través de la vista. Por ejemplo, nos quieren vender un teléfono. ¿Cómo lo presentan? Cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante también, la presentación. Entonces, los procesos psicológicos están ahí. Yo les pregunto así de manera general, ¿cuál es la importancia de la sensación y percepción en la conducta? Vamos a ver. ¿Quién nos quiere ayudar? Así, ¿cuál es la importancia de... Bueno, creo que la sensación pues es lo más importante, ya que son todos los sentidos, ¿verdad? Como nosotros escuchamos o olfateamos, etcétera. Y a la percepción siento que ya es mucho más, ¿verdad? Ya es la unión de los sentidos más cómo lo analiza nuestro cerebro y todo. Entonces tal vez en la conducta es bien importante, ya que cuando estamos hablando con alguien o socializamos en general, lo que dice la persona, tal vez hasta cómo huele o las acciones que hace y todo eso, nosotros lo percibimos de una manera en la que tal vez otra persona no la pueda percibir, ¿verdad? Cada uno lo percibe tal vez de diferente manera. Puede que todos lo sintamos igual, como el mismo olor o el mismo sonido, pero para nosotros puede significar algo más. Excelente, muy bien, señorita Andrea. Bueno, nos vamos a quedar aquí. No vi a los demás compañeros con sus cámaras, o será que quizás vamos a hacer un recorrido. Ah, cómo no, ahí está la señorita Angie. ¿Quién más? No.
Solo 6 compañeros abrieron su cámara. Los demás no lo hicieron. Bueno. No, sí están todos. Ah, no están todos. Con las cámaras. No, sí están Quizás todos con debe las cámaras. pasar entre los... No hay como sonitas de cámara, quizás están más allá y no los ve por eso. No, me he trasladado a cada una de las pantallas. Solo veo a la señorita Angie. O sea, ya vi a ustedes 5. Y después a Erika ahorita también lo va abriendo. Ya serían 7. Muy bien. Bueno, jóvenes. Dígame. Ok, gracias. No, les agradezco mucho. Pueden cerrar ya su cámara y me pueden entregar el dominio para poder seguir compartiendo. Bueno, o si no, dígame. Una duda. Es Carlos y les venimos a hablar sobre, representa el grupo TEST y les hablaremos sobre los procesos psíquicos de conservación de conocimientos y sobre la memoria. Primero que nada, creo que pasa eso. La memoria es un tema bastante amplio, por lo que a lo largo de esta presentación vamos a intentar resumir lo más que podamos este complejo tema, para que sea comprendido y que tal vez nos pueda ayudar para poder mejorar nuestro proceso de aprendizaje. Siguiente. La memoria. La memoria es la capacidad de la mente de recordar las cosas que hemos experimentado y vivido. Esta proviene del vocablo. La memoria proviene del vocablo que deriva del latín memoria. Bueno. La memoria es la función cerebral que se detecta por las conexiones sinápticas entre las neuronas. Según su extensión temporal, suele hablarse de 2 tipos de memoria, la memoria a largo plazo y la memoria de corto plazo, las cuales tienen diferentes funciones y guardan durante diferente tiempo la información. Siguiente. Las funciones básicas de la memoria se dividen en 3. La codificación es en la cual la información se prepara para ser almacenada. Esta se puede codificar de diferentes maneras, como la información visual, la acústica, semántica, la muscular, etc. El almacenamiento es ya donde la información ya codificada es guardada en estos tipos de memoria, normalmente a largo plazo. Y la recuperación es cuando nosotros obtenemos la información para su uso, como por ejemplo cuando estamos realizando un examen, obtenemos de nuevo esta información previamente aprendida. Siguiente. La estructura de la memoria se divide entre la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, la cual abordarán mis compañeras. Bien. Siguiente. Bien, tengan cada una de ustedes muy buenas tardes. A mí me tocó la memoria a corto plazo. El concepto de memoria a corto plazo se refiere a la capacidad para almacenar, mantener y recuperar cierta cantidad de información durante un corto periodo de tiempo. Esta capacidad es limitada y cuando la información pasa a estar disponible por un tiempo indefinido, es cuando hablamos de memoria a largo plazo. Esta división entre memoria a corto y a largo plazo se remonta al siglo XIX. Se ponía de relieve que el patrón de errores en la recuperación de información de 24 horas después
era similar al de la memoria inmediata. Lo que el cerebro consolida en la memoria son patrones de funcionamiento, es decir, la forma en que grupos específicos de neuronas se activan cuando aprendemos una nueva información. Siguiente. Cuando una persona experimenta pérdida de memoria a corto plazo, puede recordar incidentes de hace 20 años. Esto va dentro de las causas de la pérdida de memoria a corto plazo. Pero los detalles que sucedieron hace 20 minutos son borrosos o han desaparecido por completo. Dentro de estos están el estrés, la ansiedad y depresión, ya que el estrés crónico, la ansiedad y la depresión suelen provocar problemas de memoria a corto plazo, ya que pueden modificar la estructura cerebral y su funcionamiento. Las deficiencias nutricionales, la falta de vitamina B12, la cual es esencial para la función nerviosa normal, puede provocar confusión e incluso demencia. Los problemas del sueño. Los problemas del sueño como el insomnio y la apnea pueden provocar una pérdida de memoria a corto plazo, lo cual está vinculado con la fatiga diurna y con la imposibilidad del cerebro de deshacerse de las sustancias de desecho de su metabolismo mientras dormimos. La memoria a corto plazo se caracteriza por capacidad limitada, que es esa capacidad para mantener la información en la memoria. También depende de cuán significativa sea para nosotros. Y el tiempo limitado, que es la que guarda la información hasta que ésta se almacene en la memoria a medio o largo plazo, o hasta que la eliminemos por completo. Siguiente. ¿Cómo mejorar la memoria a corto plazo? Una tarea cotidiana que también beneficia a estos procesos es la lectura. Con ella, además de utilizar varios procesos cognitivos como la atención, el lenguaje o la memoria semántica, permite generar nuevos conocimientos que implica también a la memoria a corto plazo. Realizar movimientos oculares horizontales, los cuales facilitan la activación y la interconexión de los dos hemisferios cerebrales. La meditación también es un excelente ejercicio de memoria a corto plazo. ¿Qué relación tiene con la memoria a largo plazo? Como veníamos señalando en el presente artículo, las grandes diferencias entre la memoria a corto plazo y memoria a largo plazo están en el ámbito de la duración, tiempo en que se conserva la información y la capacidad, siendo limitada para la memoria a corto plazo. Y ejemplos de memoria a corto plazo, ya sea recordar nombres de personas, recordar direcciones, recordar rostros de personas o imágenes concretas, ya sea el color de un auto, recordar cifras de números, números de teléfonos o matrículas de autos. Si bien, para terminar con la exposición de la memoria de corto plazo, la memoria puede clasificarse de acuerdo con el tiempo durante el cual es efectiva, ya sea en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria de corto plazo, si bien ya lo habíamos dicho, que almacena brevemente y procesa la información seleccionada de los registros sensoriales, que también se conoce como memoria inmediata, primaria, operacional, activa o de trabajo. La memoria a corto plazo también está conformada por varios subtemas, ya sea el sistema ejecutivo central, que es el que coordina los recursos del sistema y los atribuye por diferentes almacenes, según la función que se pretende desarrollar. El sistema ejecutivo central se encarga de las tareas activas de control sobre los almacenes de información. También está el lazo circulatorio, que es el que se encarga de leer el almacenamiento pasivo y el mantenimiento activo de la información verbal. El primer proceso hace que la información se pierda en un breve lapso de tiempo, mientras que el segundo de repetición permite refrescar la información temporal. Además, este sistema se encarga de la transformación automática del lenguaje presentado de forma visual a su forma fonológica. También tenemos la agenda visoespacial, que este sería el almacén del sistema que trabaja con elementos de carácter visual o espacial. Su tarea consiste en guardar este tipo de información. Generalmente, la memoria a corto plazo funciona a partir de 3 principios, los cuales son muy sencillos. Como principio número 1 es el efecto de primacía,
que este hace referencia al hecho de que las personas recuerden mejor las cosas que suceden inicialmente. Como número 2, el efecto de recencia, ya que el efecto de recencia, al contrario, se refiere a nuestra excelente memoria para los hechos o datos que se representan al final de una lista o de alguna situación. Y como punto número 3, la significatividad. Así, la tendencia de la memoria a corto plazo será la de transferir a la memoria de largo plazo los datos primeros o últimos, obviando buena parte de los hechos o datos intermedios. No obstante, si las informaciones intermedias tienen un gran significado emocional para las personas, entonces estas adquirirán una primacía absoluta. La memoria a corto plazo cumple varias funciones, lo cual tiene la retención de información por un periodo de corto tiempo, si bien ya lo mencionábamos, el apoyo al aprendizaje de un nuevo conocimiento, comprensión del ambiente y facilitación del proceso de solución de problemas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ok, siguiendo con el tema, sería memoria a largo plazo. En la memoria es la memoria más o menos permanente. En esta podemos identificar las memorias que nos ayudan a conducirnos por la vida y para crear una sensación de identidad e historia personal. Esta puede almacenar mucha información por varios años, pero para que algo llegue a la memoria a largo plazo, esta debe de tener cierta relevancia o importancia para la persona que esté recibiendo la información. Para tener una memoria a largo plazo, para aprender algo de manera intencional, existen diferentes técnicas. Una de estas técnicas es el repaso mecánico, que consiste casi en repetir hasta que algo se quede o seamos capaces de dominar cierta actividad. Luego tenemos el repaso elaborativo. En el repaso elaborativo, nosotros hacemos conexiones con las ideas que vamos adquiriendo, algo que tenemos en mente con una idea que vamos agregando a nuestro vocabulario, por así decirlo. Si, por ejemplo, estamos estudiando tejidos y decimos que los tejidos están compuestos de células y nosotros sabemos de que células están en nuestro cerebro, ¿verdad? En nuestra mente, nosotros conectamos rápidamente tejidos compuestos de células y con eso vamos haciendo mejores conexiones y mejorando nuestra memoria. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Ok, nuestro cerebro es capaz de guardar una gran cantidad de información y esto se debe a que tenemos diferentes áreas en nuestra vida que procesan información de manera distinta. La memoria a largo plazo está dividida en varias subregiones, por así decirlo. La memoria episódica se encarga de guardar la información como si fuera nuestro diario personal, como nuestras experiencias pasadas, algún evento en específico, nosotros podemos recordarlo. Algo así funciona la memoria episódica. Luego tenemos la memoria semántica, que funciona más o menos como una enciclopedia o un diccionario, algo así como lo que hacemos ahorita. Tratamos de recordar cosas que estamos aprendiendo para por ejemplo, para el colegio o para alguna exposición, algo por el estilo así. Luego tenemos la memoria procedimental. En este tipo de memoria, nosotros aprendemos cómo se hacen las cosas. Y en la memoria emocional podemos recordar podemos recordar eventos en específico y cómo reaccionamos a esto. ¿Pueden empezar la diapositiva, por favor? Ok, en este esquema se resume la mayor parte de subdivisiones que tiene la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo se divide en dos, en la implícita y en la explícita. La memoria implícita también es conocida como las no declarativas. Las no declarativas se dicen así porque no se pueden expresar de manera fácil y no estamos totalmente conscientes de tenerlas. En estas podemos encontrar el condicionamiento clásico, que yo sé que no está presente en este esquema la memoria emocional, porque el condicionamiento clásico y la memoria emocional están conectados de una manera casi cíclica, entonces estas están unidas. En nosotros podemos encontrar el ejemplo de, por ejemplo, el perro de Pablo, en el que existe un estímulo y existe una acción condicionada a esto. Lo mismo puede pasar con un humano. Más o menos de esta forma se crean las fobias o sentimientos inesperados por ciertas situaciones. Por ejemplo, las personas que tienen fobias a subirse a un avión
o fobias a las arañas, normalmente es porque tuvieron una experiencia en su niñez que no recuerdan el evento en específico, pero recuerdan el sentimiento que les causaba miedo. Luego, tenemos la subdivisión de la memoria procedimental. La memoria procedimental se refiere más que todo a cómo se hace una acción. No estamos hablando del recuerdo específico de yo recuerdo que yo hice, que yo nadé, yo recuerdo que yo hice algo. No, yo estoy hablando de una acción, cómo se hace. Por ejemplo, yo recuerdo cómo para patinar tengo que mantener el equilibrio, tengo que hacer cierto procedimiento en específico. A eso se refiere este tipo de memoria. Luego tenemos la memoria primada. En la memoria primada nosotros podemos hacer como conexiones entre cosas y formarlas en una misma categoría. Por ejemplo, cuando uno dice camisa y pantalones, uno normalmente forma la categoría y dice ropa o dice rojo, amarillo, significa colores y así sucesivamente en esta categoría. Luego, cuando nos pasamos a la memoria explícita, si nos damos cuenta, estas son cosas que sí podemos hablar, podemos expresar con mayor facilidad. En esta tenemos la subdivisión de la semántica. La semántica se refiere a ese tipo de memoria en el que nosotros recordamos todo lo que hemos aprendido, por ejemplo, en la escuela, todo aquello que nos han enseñado que es importante para alguna carrera o similares. Por ejemplo, sabemos de que la Primera Guerra Mundial inició el 28 de julio de 1914. Luego tenemos la memoria episódica. La memoria episódica simplemente es como transportarse en el tiempo y vivir un evento en específico en el que nosotros tenemos algo importante que recordar. Tiene que ser significativo para recordarlo de mejor manera. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, las fases del funcionamiento de la memoria a largo plazo. Son 3 fases. Primero, la codificación. De esto hablaban grupos pasados. En esta fase nosotros percibimos las sensaciones y son codificadas para que nuestro cerebro pueda traducirlas a algo que él pueda interpretar. Luego, cuando vamos a la fase de almacenamiento, nuestro cerebro es capaz de interpretar y clasificar las memorias para que sean clasificados ya sea en memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Esto va a depender de la importancia que le demos al evento en específico o habilidad en específico. Luego tenemos la recuperación, que es cuando el cerebro, nuestra mente, nos permite acceder a esa información que ha decidido guardar en dichos almacenes o mini cajas. Gracias. Siguiente. La biología de la memoria. Primero veremos la pregunta que dice ¿dónde se almacenan los recuerdos? Los diferentes recuerdos que tenemos están almacenados en el cerebro en forma de complejos circuitos que pueden implicar desde unas cuantas neuronas hasta miles o millones de ellas. Pero los circuitos neuronales relacionados con la memoria para hábitos, es decir, como para hacer las cosas que solemos hacer, hablar lenguas, vestirnos, nadar, tocar un instrumento, entre otros, se encuentran preferentemente en estructuras subcorticales como los ganglios basales o la amígdala y del tronco del encéfalo o la médula espinal. Cuando aprendemos se activan genes y complejos moleculares en las neuronas y eso hace que creen o eliminen en ellas minúsculas prolongaciones que sirven para conectar diferentes neuronas entre ellas formando circuitos que al reactivarse posteriormente originan los recuerdos. Dentro de esta pregunta podemos decir que en general los recuerdos se almacenan en el cerebro. Luego está cómo se forman los recuerdos, como ya habíamos dicho antes, la memoria de hábitos generalmente se forman en las estructuras subcorticales y los recuerdos semánticos se encuentran en el hipocampo y en la corteza cerebral. Dentro de la biología de la memoria conocemos 2 teorías de aprendizaje. Una se llama aprendizaje social y la otra aprendizaje de observación, donde el aprendizaje social se concentra en
estudiar el aprendizaje por condicionamiento clásico y también por estudiar el aprendizaje que obtenemos al observar y escuchar lo que pasa alrededor. Cuando hablamos de aprendizaje de observación es cuando nosotros observamos a un modelo hacer algo y luego replicamos esa acción. Según el aprendizaje social, esto se explica de diversas formas. Yo solo voy a explicar 4 pasos que pueden explicar cómo aprendemos mediante la observación. El primero es que prestamos atención al modelo que estamos observando. Es decir, de que si alguien está haciendo una acción, digamos, aprender cómo hacer un pastel. Normalmente nosotros buscamos un video para ver cómo se hace un pastel y los ingredientes que necesitamos. Luego, lo que tenemos que hacer es recordar lo que hizo el modelo, ya sea que mezcló la harina primero o puso la mantequilla en la harina primero. Depende de lo que haga el modelo, nosotros vamos replicando. Y el tercer paso es convertir lo que aprendió en acción, que es cuando nosotros lo que observamos lo ponemos en práctica. Y como último punto es poner la práctica lo que aprendemos, y esto depende mucho de el comportamiento que se muestra durante la observación, ya sea que la acción que se haya hecho sea de reforzamiento o se haya castigado. Esto se puede explicar de la siguiente manera. Cuando un niño está viendo una película y dentro de la película hay violencia, digamos que el niño le comienza a pegar a los juguetes. El niño va a ser recompensado o castigado dependiendo de lo que pase, de lo que haga dentro de la película. Si el niño juguete, la mamá normalmente lo castigaría. Entonces eso, cuando el niño vaya a la práctica de lo que observó, no le va a pegar el juguete porque vio que el niño dentro de la película obtuvo un castigo. Pero si el niño dentro de la película obtiene un dulce, entonces el niño va a replicar la acción porque a él le ofrecieron un regalo a cambio de la acción que él replicó. Siguiente, por favor. El olvido. El olvido es un fenómeno que causa la pérdida de algún recuerdo o experiencia. Entre las causas que causan esto podemos relacionar a la biología de nuestra memoria, que previamente explicaron como la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo funcionan. Y también tiene mucho que ver con el desarrollo del proceso de aprendizaje. A pesar de causarnos muchos inconvenientes, el olvido es importante para el correcto funcionamiento de la memoria, puesto que permite eliminar la información que no necesitamos e incluso nos ayuda a superar procesos traumáticos, como perdonar a alguien que nos ha lastimado. Siguiente, por favor. La teoría del decaimiento explica lo siguiente: los recuerdos se deterioran con el paso del tiempo, lo que quiere decir que entre más vieja sea la información, más probable es que la olvidemos. De las causas más comunes del olvido podemos nombrar un aprendizaje inadecuado de la información, la falta de atención o concentración al momento de recibirla, no repasar o practicar la información que obtenemos, y también las interferencias externas como sonidos del exterior o nuestro celular. Algunos consejos para reducir el olvido son motivarse, puesto que si nosotros no queremos aprender o recordar algo, es muy probable que no lo hagamos. También es importante practicar y repasar todo lo que hemos aprendido para mantener la información en buen estado, por así decirlo. Y aunque no lo parezca, también es importante confiar en nuestras capacidades, ya que si dudamos de nosotros podemos producir ansiedad, la cual es contraproducente a la hora de intentar recuperar la información aprendida, cosa que suele pasarnos en los exámenes. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es reducir las distracciones, como anteriormente dije, los sonidos externos o algo similar. Y mantener una buena concentración, mantener la concentración en el material
en el material que nosotros estamos viendo. Y también es bueno relacionar los nuevos conocimientos con los antiguos, puesto que esto permite tener unas mejores bases para comprender los nuevos conocimientos. La memoria también es susceptible a daños que pueden perjudicar su funcionamiento, como daños encefálicos, ya sea causados por accidentes o por cirugías. Pueden causar pérdidas de memoria severas. Un cambio dentro del hipocampo también pueden afectar a la formación de la memoria a largo plazo. Existen estudios en pacientes con Alzheimer, los cuales han demostrado que su hipocampo es mucho más pequeño que una persona sin esta enfermedad. También es importante mantener una buena dieta, ya que especialmente los alcohólicos, su dieta es perjudicial para su salud, para la salud de su memoria. Y también los neurotransmisores sintetizados en el encéfalo, como la acetilcolina, sirven en gran manera para almacenar la información. Siguiente. En caso de pérdida de gran parte de la memoria, se le llama amnesia, la cual es un trastorno que incluso puede llegar a dañar gran parte de las memorias las memorias almacenadas. Estas se clasifican de diferente manera, en las cuales encontramos según su cronología. La amnesia retrógrada, que ocurre antes de desarrollar el trastorno, y la amnesia anterógrada, que en esta se olvida lo que ha ocurrido antes de desarrollar el trastorno. Siguiente. La amnesia global, según sus causas, podemos encontrar la amnesia global, que ya es la pérdida total de la memoria. Entre las causas que se dan, en las que se da esta amnesia, podemos encontrar hechos traumáticos o traumatismos craneofaciales, no lo pronuncio bien. La amnesia de la niñez, que a pesar de ser llamada amnesia, es perfectamente normal en el desarrollo del cerebro y suele darse con los recuerdos de antes de los 2 años, aunque claramente puede variar de persona en persona. La amnesia inducida por drogas como marihuana o incluso el alcohol suele causar las pérdidas de los recuerdos de momentos antes y durante de los efectos de esta misma. La amnesia global transitoria es una en la que se dificulta recordar los sucesos recientes. Aunque las causas de esta amnesia no se sabe con exactitud lo que la genera. La amnesia disociativa es la incapacidad de recordar sucesos estresantes o traumáticos, ya que el cerebro intenta bloquear estos recuerdos con el fin de mantener una salud mental sana dentro de la persona. La amnesia de fuente es la incapacidad de recordar dónde, cómo y cuándo se ha adquirido una información. Al tiempo que se conserva el conocimiento fáctico. La amnesia lacunar en este tipo de amnesia se suelen olvidar ciertos lapsos de tiempo y a las cuales se les suele denominar lagunas mentales. Y la amnesia postraumática es producida por golpes o traumatismos cráneoencefálicos, que es la palabra que no puede funcionar, las cuales, al igual que la transitoria, afectan los recuerdos recientes. La fuga disociativa suele darse en casos de demencia, el cual es un trastorno en el cerebro, en las cuales la persona no recuerda cómo llega a ciertos lugares.
y también puede llegar a causar pérdidas sobre los recuerdos de identidad propia. Una cosa que es muy importante es no confundir una amnesia con el Alzheimer, ya que el Alzheimer es mucho más complejo que esto. El Alzheimer tiene ciertos grados de amnesia, pero entre sus síntomas también hay cambios de personalidades, deterioros en la capacidad del movimiento o el caminar. Un paciente con Alzheimer, su cerebro se podría decirse que es de tamaño más reducido que una persona sana. Lamentablemente para este tipo de patologías no existen medicamentos que puedan curarlas, por lo que los familiares o los encargados de cuidar a estos tipos de personas tienen que ser muy precavidos para evitar que se autolesionen. Siguiente. Y aquí sacamos nuestra información. Muchas gracias por la atención. Qué bueno gracias a los compañeros. ¿Pueden ustedes en este momento abrir su cámara, jóvenes? Bien, ¿cuántos son en el grupo? 7. 7. Bien. 7 dice. Solo 2 compañeros tienen abierto. Ah, no, ¿cómo no? Aquí están. Tengo 5 abiertos. Muy bien. Muy bien. Bueno, jóvenes. Pregunta. ¿Qué piensan ustedes si no tuviésemos memoria nosotros, los seres humanos? Sería un caos. No tendríamos, ¿Por qué tal sería vez. un caos? Cuente. Porque Tal vez primero... Dígame. Bueno, yo diría que repetiríamos los mismos errores una y otra vez y no aprenderíamos prácticamente nada. Muchas gracias, Carlos. Señorita María Marisela, dígame. Yo creo que sería también un desorden, como dijo nuestro compañero, porque no tendríamos una identidad y no podríamos recordar nuestra historia personal. Entonces sería un desorden para cada una de las personas y pues no sé, siento que es algo bastante necesario para todos. Muchas gracias, muy bien. Quizás es una pregunta muy, quizás que se sale muchas veces fuera de la lógica, pero la memoria es tan importante para nosotros, los seres humanos, porque nos permite, pues, está muy ligada a 2 aspectos del proceso. Primero, el aprendizaje y la otra, la inteligencia. Allí está vinculado estos 2 procesos también. No es que tengamos mala memoria o que tengamos un trastorno de memoria, sino que muchas veces quizás no utilizamos quizás las formas adecuadas para poder memorizar. Por ejemplo, la memoria de corto plazo es como una antesala para toda la información. Allí también hablamos de la memoria sensorial, la parte icónica, ecoica, que son elementos también bien importantes porque es la que nos permite poder enlazar toda esa información que nosotros vamos a resolverlo. Pero también no toda la información es importante. Ahora, por ahí Carlos nos hablaba del olvido. ¿Ustedes qué piensan del olvido? Nos asustamos cuando se nos olvidan las cosas. Nos asustamos cuando se nos olvida la llave del vehículo. O se nos olvidó una pregunta en el parcial. Ahora, para ir cerrando esta presentación, aparte de los consejos que nos dieron, 3 consejos puntuales para poder memorizar
o que nos ayudarían a poder memorizar alguna información. Vamos a ver, ¿quién nos quiere ayudar? Un consejo también sería usar imágenes mentales, usar las mnemotécnicas, que relacionar palabras con conceptos. Muy bien. Y también, como anteriormente había dicho, relacionar los antiguos conceptos con los nuevos para tener una mejor base para comprender los temas nuevos que aprendemos, mejor dicho. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algún elemento más? Tal vez buscarle un significado de importancia de la información que estamos leyendo. Porque mientras más importante sea un dato, más nuestro cerebro clasificará esto en memoria a largo plazo. Entonces, buscarle significado, usar técnicas de aprendizaje, algo así como lo que dijo el compañero, usar las mnemotecnias, y podemos usar como el palatal, o incluso podemos utilizar la prueba de, podemos usar la técnica de prueba-error, porque incluso de eso aprendemos para nuestras habilidades motoras. Y, sí. Muchas gracias, jóvenes. ¿Pueden cerrar sus micrófonos?